tardes. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a los asistentes que están de forma presencial en la Carpa Chac del Museo Nacional de Antropología. Estamos en este gran evento que es la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su número 35. Y bueno, pues nos encontramos en la segunda sesión del día de hoy de esta jornada que responde al nombre de Género, Equidad e Inclusión, del cual pues hoy es la segunda sesión. Hoy cerramos, empezó el día de ayer y hoy terminamos con esta segunda mesa que lleva por nombre Trayectoria y Propuestas de la Antropología Física, y que estamos acompañados el día de hoy por la doctora Roxana Enríquez Farías y la doctora Marta Rebeca Herrera Bautista, quienes desde la perspectiva de la antropología física nos van a comentar un poco de sus experiencias, de su trabajo, del desarrollo de las investigaciones que han realizado y también, ¿por qué no?, desde la perspectiva de su trabajo como investigadoras mujeres dentro de la antropología física. Entonces me voy a permitir leer una breve reseña de nuestras invitadas del día de hoy. Voy a empezar por la doctora Roxana Enríquez Farías. Ella es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán y doctora en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son la aplicación de la antropología forense en graves violaciones a los derechos humanos, el feminicidio y la violencia de género. Entre 2007 y 2012 fungió como perito en antropología forense en Ciudad Juárez, adscrita a la Fiscalía del Estado de Chihuahua. En 2014 y 2015 colaboró en investigaciones forenses con el equipo peruano de antropología forense en Perú y como consultora internacional forense del PNUD en Brasil. Es miembro fundadora y actual directora general del equipo mexicano de antropología forense y fue miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda 2021-2024. Adicionalmente labora como docente de asignatura en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM y es jefa del posgrado en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, Roxana, y bienvenida. Bueno, y nuestra invitada también es la doctora Marta Rebeca Herrera Bautista, quien es doctora en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora titular C en la Dirección de Antropología Física del INAH, es coordinadora del seminario Miradas Interdisciplinarias de la Violencia de la DAF y el INAH, es responsable de la línea de especialización Desigualdad, Violencia y Antropología del posgrado en Antropología Física de la ENA, y ha participado en diversas ponencias y artículos en torno al crecimiento y desarrollo infantil, violencia de género, violencias de pareja, en el noviazgo, entre otras. Cuenta con 3 libros de colaboración con Patricia Molinar, Mujer Otomí, La jornada interminable de una vida alfombradamente áspera en el 2005 y En el silencio de su soledad, reproducción de la violencia intrafamiliar, y diversas ponencias en antropología del posgrado de Antropología Física de la ENA. También ha participado en diversas ponencias y artículos en torno al crecimiento y desarrollo infantil, violencia de género, violencia en la pareja y el noviazgo, entre otras. Perdón, sí, disculpen. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues desde la antropología física hay muchísimos campos desde los cuales se puede estudiar la perspectiva de género. Entonces no sé si quisieran empezar un poquito a contarnos su experiencia a través de cómo incursionaron ustedes al trabajo de la perspectiva de género desde su disciplina. Bueno, buenas tardes y agradezco la invitación de participar en este foro. Miren, yo ahora sí que creo que hay que situarnos como personas y creo que a mí la consolidación, más bien la conformación de la antropología física me tocó en un momento de grandes cambios para la disciplina. Había todo un cuestionamiento de esa antropología
colonialista, androcéntrica, racista, que nos llevaba a pensar más allá de un cuerpo biológico, que abrir que no era resultado del ambiente, sino de condiciones estructurales en específico, ¿no? Entonces, en ese rompimiento de lo que es la disciplina, yo me fui formando en los años 80. Empezaban las discusiones de la interdisciplinariedad. Hoy estamos entre los estudios multi y transdisciplinarios, ¿no? Lizárraga dice que es una ciencia de frontera que trabaja en la transdisciplinariedad, y también en un contexto económico muy importante que cambió de un modelo económico a uno neoliberal, en donde cambió todas las reglas del juego, y donde la academia también empezó a intervenir ante la crítica feminista de que había que cambiar y visibilizar a las mujeres. En ese sentido, yo tuve mis primeros encuentros como estudiante por inquietud particular, porque eso todavía no se tocaba en la disciplina. Tuve la experiencia de tener una filósofa argentina que nos metió al mundo de Simone de Beauvoir, ¿no? A pensar que las mujeres no nacen sino se hacen. Lizárraga hablarnos de la intersexualidad, de que el género y el sexo no eran biológicos sino construcciones sociales, socioculturales, y bueno, en este ambiente fue haciéndose la búsqueda, los cambios que se vinieron dando. Los voy a anunciar muy rápido porque creo que es muy importante para la manera en que hoy vemos la antropología física en particular, ¿no? Creo que esta inquietud que se fue generando en un sector de los antropólogos físicos, sobre todo en poblaciones contemporáneas, no pasa tanto, bueno, y va pasando, porque hoy hablan de identidades y de desigualdad y van avanzando, pero creo que el cambio radical se dio en el ámbito de las poblaciones contemporáneas, que por cierto institucionalmente no son tan bien vistas o no tan vistas como todo lo que tiene que ver con los restos óseos, ¿no? Pero bueno, también me tocó ser partícipe de todo este cambio de imaginarios, de discusiones, de creación de instituciones, como es el PIEM del Colegio de México, que empieza a estudiar a las mujeres, el PUEC, ahora el CIEC, ¿no? O sea, toda esta formación que se da en los años 90 y en los 2000, ¿no? Y bueno, por azares del destino me encuentro, parte de mis seres culturales en la ENA era Florencia Peña, que llego con mis inquietudes cuando ella regresa a la ENA y le digo, yo no me hallo como antropóloga biológica, necesito comprender la sociedad. Entonces me dijo, vete a medicina social, y allá me dieron como todo el marco estructural para comprender la sociedad que somos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en mi experiencia me ha tocado transitar de una perspectiva biologicista a una perspectiva biosocial, de lo macro a lo micro, de los métodos cuantitativos que daban ahora sí que el punto de la homogeneidad con la media aritmética, a los métodos cualitativos, que justamente es lo que nos permite expandernos como disciplina a partir de los años 90, ¿no? Creo que es muy importante. Y ver entonces del dimorfismo sexual, que lo veíamos desde la lógica biológica, a la desigualdad social, de un cuerpo fragmentado a la experiencia de un cuerpo vivido, de los estudios desde la objetividad a rescatar la subjetividad de las personas, de la diferencia a la desigualdad social, y de las categorías en singular a las categorías en plural, adolescencias, mujeres, infancias, en fin, ¿no? Por azares del destino me proponen hacer un estudio de violencia intrafamiliar en la zona periférica del Valle de Chalco, y es ahí donde yo empiezo a tener el encuentro con la perspectiva de género, porque a final de cuentas las violencias lo cruzan, es uno de los ejes que cruzan. Y entonces cuando me empiezo a meter
a este enfoque, ¿no? ¿Qué les puedo decir? De ahí han transitado 20 años, seguimos trabajando las violencias, tenemos este seminario que ha sido muy cuantificador y bueno, quisiera pasarle, ¿no?, a esta parte. ¿Qué pasa con la antropología física? Gracias. Sí, pues una de mis maestras y mentoras en este tema de la perspectiva de género y de la violencia, que no podemos separarlo, ¿no? Desafortunadamente, lo que estamos viendo en este momento y que se ha vivido también históricamente. Creo que en mi caso el camino profesional me condujo o me regresó, como bien decía hace rato Melissa, a la ENA, pero me condujo ahora hacia antropología física. De alguna manera hay una asociación natural entre la identificación humana, la investigación forense y la antropología física. Porque a partir de la identificación del perfil biológico, pues reconocemos la identificación humana. Sin embargo, ya en el camino de la antropología física encontré que había importantes nociones que resaltar desde esta perspectiva antropológica y muy particularmente de la antropología física, para derribar ciertas barreras que todavía nos encontramos en el discurso social, pero mucho más peligrosamente en el discurso jurídico, ¿no? Entonces, todo este tema de la violencia, el género, que nos lleva a confrontar las estructuras sociales y que han construido históricamente todo el discurso de desigualdad, discriminación, ahora de violencia, es un tanto, lo cuestionamos desde la antropología, desde nuestro gremio, desde la academia, pero llevarlo a esta confrontación en el ámbito de la justicia es todavía un reto mayor. Ahorita que decían, es un reto en la ENA, bueno, es un desafío así hacia otras áreas. Entonces, para mí fue muy enriquecedor encontrar que en esta, digamos, ahorita aprovechando la coyuntura del nuevo sistema de justicia del que les hablaré, pues encontrar los fundamentos científicos, antropológicos, y que se puede argumentar acerca de que la violencia pues no es algo inherente a nuestra biología, es algo que hemos ido aprendiendo, es algo que se construye, hace parte de la cultura, está en todas las estructuras, hace parte del sistema de creencias, el de educación, la política, la economía, y que por lo tanto lo hemos normalizado. Y siempre que hablamos en estos foros desde la antropología, a todos decimos, sí, ¿no? Todos así, pues claro, lo entendemos perfecto. Pero llevar esto hacia el resto de la sociedad, ¿no? Llevar esto hacia los colectivos de familiares de personas desaparecidas, hacia colectivos de madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, es algo que verdaderamente hace resonar, ¿no? Es algo que de pronto dicen, bueno, entonces no tengo la culpa. Entonces sí es verdad que no solo soy víctima del hecho, sino también de un Estado que impide la justicia y que aparte no hace nada para poder prevenir. Entonces esto es trascendental para la antropología, porque entonces así sí podemos empezar a encontrar que nuestra investigación tiene una cierta utilidad más allá de nuestro gremio, más allá de las publicaciones y de los artículos. Tiene una utilidad para lo que realmente estamos trabajando y construyendo el discurso, ¿no? Para la gente que lo necesita en este momento. Entonces, es saber que los estudios sociales son capaces, o a partir de estos estudios podemos detectar los factores, describirlos, encontrar patrones, romper con estas nociones, pues se hace un campo muy enriquecedor, y empecé a encontrar que la antropología física tiene todas estas herramientas, solo hace falta ponerlas en este tema de casos prácticos, ¿no? Empezar a ver cómo llevamos el discurso más allá. Todavía encontramos, revisamos las notas periodísticas, jueces que han utilizado en las sentencias enunciados como que es que los hombres son violentos por naturaleza, es que en el hombre por la presencia de la testosterona es más factible que exista la violencia, es que el deseo sexual es incontenible, es que eso no se puede controlar. Y desde la perspectiva antropológica, desde cualquier otro especialista, eso es un discurso que nos choca, nos rompe y nos parece completamente salido de toda proporción y de todo tiempo. Sin embargo, ahí está presente todavía en las sentencias de feminicidas, en las sentencias de secuestros, en las sentencias de violaciones. Entonces, acercándonos hacia esta aplicación forense, desde que desde que viene la introducción del sistema penal acusatorio en el 2008 hacia la frontera norte
y para 2016 a nivel federal, pues ya hay una preocupación mayor por las políticas públicas, una preocupación mayor por el respeto a los derechos humanos, y hay también sanciones para los servidores públicos que violan los derechos humanos y sobre todo un énfasis muy importante en el derecho de las mujeres. Entonces, de alguna manera, esto también le da una apertura como a todas las disciplinas científicas y también las disciplinas científicas sociales, para poner ahí como el dedo en la llaga y decir, esto no es un argumento del sentido común, no es porque las mujeres estemos empoderadas, esto tiene una argumentación científica, ¿no? La violencia no es algo inherente a nuestra humanidad, no es que los hombres usen más testosterona y son más violentos, sino tenemos toda una argumentación, ¿no? Toda una serie de estudios biológicos, sociales, que lo sustentan y por lo cual podemos decir que esta es una conducta delictiva, ¿no? Entonces, eso nos da una apertura también a nosotros como profesionales para participar de todos estos procesos y levantar la mano y ahora tener una incidencia real en todas estas controversias jurídicas. Entonces, romper estos mitos, ¿no? Romper cada uno de estos mitos, como que hay esta predisposición que además es cultural, ¿no? En alguno de los mandatarios señaló, ¿no? Abierta y públicamente diciendo que pues es que México es muy violento porque está en nuestra cultura, ¿no? Porque nuestros antepasados así lo venimos heredando de siglos atrás. Entonces, todo ese tipo de discursos, de verdad que desde la antropología sabemos que no tienen ningún fundamento, pero entonces también tenemos un trabajo importante de dialogar hacia el exterior, con no solamente otras esferas institucionales y disciplinarias, sino también llevar esto al discurso social, ¿no? A la gente que verdaderamente necesita esa herramienta día a día para confrontar un ministerio público que no quiere hacer una investigación, un agente ministerial que hace un prejuicio acerca de la desaparición de una mujer, un policía que no quiere iniciar la búsqueda, que no quiere atender un caso de acoso, que no quiere atender una violación. Entonces, el reconocimiento también de estos patrones, de contextos y de poderlos sustentar científicamente, sí que me acerca o me acercó a la antropología física, pero también a reconocer que se requiere del trabajo multidisciplinario. Pues en el trabajo de investigación pues, se pudo incorporar no solamente a la antropología física, sino a la arqueología, a la parte de la antropología social, es decir, toda una serie de herramientas que además me queda muy claro que la parte práctica, cuando se está trabajando en una institución de procuración de justicia, lo que nos diferencia del resto de las ciencias forenses a los antropólogos es esta perspectiva antropológica, que tenemos esta capacidad de entender, de ver patrones, de esos patrones diferenciar factores, de ver un espectro temporal inmenso, ¿no? Tenemos la capacidad de ver de hace varios siglos antes y varios siglos después, lo proyectamos, ¿no? Tenemos capacidad de ver territorialmente un amplio espectro. Entonces, esta capacidad, este sentido antropológico que le podemos dar a las investigaciones, nos coloca, digamos que sí nos diferencia del resto de las ciencias forenses. Entonces, bueno, lo dejaría aquí, pero el tema fundamental es que, además de todas las aplicaciones que le podemos dar, o que podemos encontrar en la antropología física, creo que el trabajo multidisciplinario no solo nos acerca de una mejor manera a la problemática y entender la perspectiva de género, sino que también deberíamos reflexionar en que nos acerca a la sociedad, ¿no? Y no perderlo de vista. Cultural de la diversidad sexual fue un ejercicio muy importante porque aparte que visibilizó cómo ha ido dándose las identidades, ¿no? La problemática, las primeras veces, como ya soy histórica en esta institución, llevo ya más de 45 años, me ha tocado ver eso, ¿no? Los primeros eran muy bonitos porque se hacía un diálogo con la sociedad, con los transgéneros, o sea, con todas las personas que vivían el problema real en su cuerpo, y ellos planteaban pues a lo que eran agredidos, quién los agredía, en qué manera, todas las prácticas corporales que tenían que realizar para obtener su imagen deseada, ¿no? Fue muy interesante, era un diálogo muy abierto, luego se fue volviendo más académico y bueno, pues hoy ya está cumpliendo más de 20 años, fue
muy importante, y bueno, para revisar también cómo va cambiando las temáticas, la agenda de discusión día con día. Bueno, pues habría que ver la revista, las memorias y la revista de antropología sexual, ¿no? Creo que Yesenia ha hecho un trabajo ahí muy importante. Otro bastión fue Lizárraga, como también promotor de los derechos de los homosexuales y toda esta visibilidad que se hizo, ¿no? Creo que esos diálogos se requieren. Bueno, ahí traemos propuestas para la ENA, ¿no? Pero necesitamos, como si al interior de la institución requerimos espacios académicos a nivel multidisciplinario para discutir las problemáticas, creo que tenemos una deuda muy fuerte con los de afuera, y hoy con tanta desaparición, feminicidio, se hizo visible la crítica de los familiares diciendo: ¿dónde están los científicos sociales que no se ven aquí día a día en las fosas clandestinas? Y también vimos que no teníamos la sensibilidad para tener ese trato directo con gente que ha sido tan violentada y que sigue en ese compás de espera de descifrar qué ha sido la situación de su ser querido, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí todo un ámbito muy importante de trabajo. Gracias. Sí, retomando un poco lo que platicábamos en la mesa anterior y que ustedes han comentado ahorita también, ¿no? El trabajo multidisciplinario es muy necesario. Actualmente ya no podemos hablar del trabajo del cuerpo, de cómo la gente se ve a sí misma, ¿no? Entonces, me parece muy importante como que ustedes como investigadoras y que nos han estado en estos breves minutos nos presentaron un poquito de toda la trayectoria que tienen y vuelvo a comentar, retomando lo que platicábamos hace rato, ¿no? Cómo pasar o cómo transmitir esta necesidad hacia nuestros estudiantes dentro de la ENA, cómo llevar la antropología en general y en particular la antropología física a que haya un mejor desarrollo de la disciplina, mucho más completo, más integral en un futuro dentro de nuestra escuela. Bueno, es un gran reto, pero mira, yo lo que creo es que aún en el 2024 las investigaciones que hacemos en antropología física no tienen perspectiva de género, más bien han incorporado, o sea, en esta apertura que les decía de trabajar ahora con nuevas metodologías, que tenemos nuevos actores, nuevas temáticas, nuevos problemas de investigación, y que se nos permite, porque antes si no medíamos y pesábamos, simplemente no eras antropólogo físico. Hoy ha habido todo un camino recorrido que nos permite trabajar el cuerpo desde la experiencia, desde la percepción, de la representación, en la práctica. Pero en general yo estuve revisando en la mediateca bueno, no todas, porque me faltaron algunos rubros de antropología física, y en la experiencia que me ha tocado de ser jurado de ya, yo creo que más de 50 y algunas que he dirigido, creo que son muy pocas las que declaran y tienen la postura de la perspectiva de género. Más bien hoy se enfocan sí a estudios de mujeres y problemáticas en particular, pero todavía no, bueno, no hay una materia obligatoria a nivel curricular sobre género. Se da en el ámbito de la sexualidad o en el de trabajo de campo, hay pistas de qué hacer con las mujeres, ¿no? Hay personas, por ejemplo, José Ramírez ha trabajado desde el rollo de la política y desde, o sea, tiene trabajos muy interesantes, pero ella nunca se declara ni feminista ni dentro de la perspectiva de género, aunque estudia trabajadoras, mujeres trabajadoras, entonces es un poco como, yo me metí un poco, pues porque la violencia va asociada con el género, y para estudiar como muchos de los matices que vivimos las violencias en el ámbito de las mujeres, pues lo tienes que hacer. Pero la otra que creo que hay que entrarle también a romper esta estructura de analizar violencia por violencia. Hay que verlas como un continuum. Si yo no las engrano
esto que decía esta Rox, de que seguimos viendo que el hombre que tiene los brazos cortos, porque así me tocó en una conferencia, es violentador, ¿no? Y todas las enfermeras y médicos estaban puestos a que les diera como el perfil físico. Cuando dicen, no, por favor, eso, bueno, puede coincidir, pero no lo creo, ¿no? O sea, no tiene una base científica. Pero si seguimos tratando la violencia de la familia, la violencia laboral en el ámbito laboral, y no entendemos que es toda una estructura que pasa y que se retroalimenta en una y otra institución, pues estamos paliando el problema de la violencia. Yo digo, la violencia es un problema no de naturaleza humana, sino de condición humana. O sea, tenemos que revisar qué sociedad somos, qué sociedad gestamos, la violencia, ¿no? Porque yo hace 40 años, o en mi juventud, viví sin el problema de la violencia, y conste que a lo mejor fui agredida, pero no lo tenía como tal. Y hoy el concepto mismo y la multiplicidad de formas de violencia pues están en la piel de todos, ¿no? Entonces se han experimentado hacia unas más extremas. Ahora bien, creo que también un problema, perdón, ya voy, institucional, es que el INAH no le da la seguridad a sus investigadores que están en trabajo de campo. O sea, te dan un papelito que te dice, que te vas tales días, pero si regresas, te secuestran, te extorsionan o no, fue tu problema individual, porque a lo mejor llega sí el jurídico, pero no pone lo que te están pidiendo los narcotraficantes. Entonces sí ha pegado mucho el trabajo, no quiere decir que no se haga, hay personas muy valientes, antropólogos, que lo están haciendo, y que hoy tenemos aquí una lista de trabajos extremos de violencia que se están realizando, pero sí, como que la institución no se hace cargo de esta parte, y tendríamos que tejer también que la perspectiva de género no se aprende en un curso que te manda la Secretaría de Hacienda para que, no sé quién, para que cumplas con 10 preguntas y en 3 horas tenga la perspectiva de género. Eso jamás va a cambiar la realidad, ¿no? Y esa violencia simbólica de la institución, pero es real. Es cierto. Sí, yo creo que el desafío es grande y yo lo veo en dos vertientes. Por un lado, la perspectiva de género, pues estamos hablando de la institución y de la ENA misma, pues a lo mejor cómo hacemos esas investigaciones con perspectiva, cómo hacemos el trabajo de campo con perspectiva, es decir, cómo hacemos lo que sabemos hacer ahora con perspectiva de género. Pero la otra es cómo incorporar esa perspectiva de género en nuestro quehacer institucional, ¿no? O sea, con nosotros como personas, trabajando con estudiantes, siendo parte de la comunidad de la ENA, siendo parte de una comunidad de investigadores, o sea, es algo que además nos atraviesa, ¿no? Que no tendríamos que separarlo. O sea, voy a hacer una investigación con perspectiva de género y afuera, ¿no? Violento cuanto me da la gana o a cuantos compañeros me da la gana, ¿no? Y no reconozco toda su historia, no reconozco su trayectoria, no reconozco los desafíos que han enfrentado como mujeres. Ese es justo, creo que el doble discurso que estamos viviendo ahora, ¿no? Y eso es muy desafortunado, muy peligroso y muy triste, además, ¿no? Entonces, por un lado, en el primer sentido, ¿cómo hacemos esta perspectiva? ¿Cómo ponemos esta perspectiva de género en las investigaciones? Creo que ese es el desafío más grande, ¿no? Porque es difícil. En las investigaciones que yo, la que hice de feminicidio, me costó verdaderamente mucho trabajo, porque decir cómo, a pesar, ¿no? Aún siendo mujer, aún habiendo estado ahí, reconociendo el problema, habiendo contextualizado, cómo transformar más allá de las palabras, de los sufijos, cómo verdaderamente involucrar, ¿no? A quien ve la investigación, a quien la lee, que es reconocer la discriminación, la desigualdad y la violencia tan diferenciada en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, sí, ofertar las materias que sean necesarias es un paso, pero
veamos que también tenemos que transformar en esas materias el discurso, porque estamos hablando de compartir conceptos, compartir investigaciones en donde se han visibilizado los resultados de investigaciones de mujeres, ¿no? Entonces no solamente es qué se sabe de las mujeres en tal comunidad, sino realmente las investigaciones que han hecho las mujeres y los desafíos que han enfrentado para llegar a esos resultados. Y eso es algo que tenemos muy poco, ¿no? O sea, en la bibliografía que les damos a los alumnos siempre está, ¿no?, preponderantemente la participación masculina, ¿no? Tiene una lógica, ¿no? Venimos de toda una situación histórica estructural, pero entonces habría que empezar a reconocer esos otros discursos de los que no estamos habituados a conocer, y no solamente las compañeras que damos clase, sino el resto de todos los docentes que están presentes en las instituciones. Y entonces pues tenemos este antecedente, ¿no? Y por lo tanto pues desconocemos cómo aplicar cómo meter esta perspectiva de género, ¿no? Porque entonces no estamos reconociendo el papel de la mujer como investigadora también, ¿no? Ese es uno de los primeros pasos. Y luego llevarlo a la política pública, llevarlo a la institucionalidad, ese es el otro desafío, porque tenemos, repito, esta tendencia en la ENA, en el instituto, la tendencia es toda hacia la investigación, hacia el académico. Entonces vemos un problema interno y pensamos, hagamos un conversatorio, ¿no? Y muy bueno, ¿no? Hagamos un seminario, hagamos un foro y hacemos congresos, ¿no? En donde desafortunadamente siempre estamos las mismas, ¿no? Siempre estamos las mismas personas. Y además no sale de aquí porque tenemos que esperar a ver si publicamos, a ver si hacemos. Y ahora vemos tantas herramientas. Yo reconozco en la organización de la ENA que hicieron las chicas, ¿no? Que a partir de este tema del protocolo de intercambio se les ocurrían tantas cosas. Y bueno, tú que estás en el departamento has visto cómo han generado otras herramientas de pequeños videos, ¿no? Videos de no más de 3 minutos en donde colocan un discurso, tienen otras herramientas de difusión también, de acercamiento. Entonces creo que también nos corresponde pues romper como esa brecha generacional, acercarnos al discurso que tienen ahora las generaciones y sumarlo, ¿no? Por un lado ellos tienen muy buenas herramientas de comunicación, pero una debilidad en lo que hay que comunicar. Y de este lado hemos construido muchas cosas que tenemos que comunicar, pero no sabemos cómo sacarlas de nuestros propios foros. Entonces creo que ahí tenemos como una veta de oportunidad, es decir, pues sumemos esos dos esfuerzos. Y la sensibilización definitivamente, ¿no? Porque en tanto no seamos sensibles al problema, nosotros lo somos porque nos ha obligado nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia, el entorno en el que vivimos y que siempre hemos sido discriminadas, violentadas y de muchas formas, algunas más, otras menos, pues nos hemos obligado a tener esta perspectiva, el Estado nos ha obligado a romper patrones, a levantar la voz, a hacer muchas cosas, pero el resto no, ¿no? En el caso de los hombres, en otros sectores no. Entonces tenemos que hacer un trabajo de sensibilización hacia el interior, porque la perspectiva de género no solo nos corresponde a nosotras, ¿no? También ellos la tienen que incorporar. Entonces ahí ese trabajo siempre llegamos, creo que yo en todos los foros donde compartimos siempre llegamos al mismo punto, ahí no sabemos exactamente qué hacer, porque definitivamente no solo es posicionarnos como mujeres, ese es un primer paso, ¿no? Pero el siguiente es todo un reto, ¿no? Y creo que aquí es todavía sumar muchas más voces, confiar a lo mejor como en las nuevas generaciones y pensar que hay una ruta ahí. Quiero pensar, yo siempre me voy convencida de que hay una ruta que tal vez no estamos identificando, pero que tiene que existir. Es que fíjense que creo que el problema radica mucho en que cuando hablamos de perspectiva de mujeres, de género, se sigue entendiendo todavía como los temas de las mujeres, problemas de las mujeres. Y entonces creo que fue muy importante en estos 30, 40 años que ha habido esta perspectiva para visibilizar, para hacer audible todas estas voces que han sido silenciadas, pero hemos dejado atrás, no nosotras, sino la misma relación y la misma agenda política y demás, a los hombres, van más lentos. Digo, el estudio de las masculinidades también existen desde hace 30 años, pero es una que otra voz masculina que empieza
desquebrajar, ¿no?, esta supuesta supremacía masculina, esta superioridad, o sea, todo este discurso patriarcal y androcéntrico, ¿no? La misma antropología, todavía en nuestros manuales sigue diciendo la ciencia del hombre y no es el paradigma de lo humano. Entonces tenemos que cambiar el lenguaje, sí, para incluir y todo, pero tenemos que incluir a los hombres a las discusiones, ver que el problema de género no es un problema de las mujeres ni son los temas de las mujeres, sino que es un problema de cómo construimos la relación entre los géneros y entre los matices de identidades que se abren día a día y que al final de cuentas pues conformamos a toda esta sociedad, ¿no? Creo que si eso no lo hacemos, pues seguiremos teniendo oídos sordos, viendo feminicidios, viendo desapariciones, viendo trata, porque al final de cuentas hemos pasado a ser un producto, una mercancía, y bueno, y también tenemos que cambiar este modelo neoliberal de costo-beneficio, ¿no?, que ha sido parte de lo que fue la política, que va reivindicándose, no sé qué tanto, pero bueno, va cambiando el ordenamiento y la relación entre los humanos, ¿no?, entre los seres humanos. Muchas gracias. ¿Alguien del público quisiera preguntar algo? Sí. Gracias. Creo que son muchísimas cosas que se tocaron desde la sesión anterior, pero considero que una de las cosas que son bastante importantes es justo quitar el énfasis de que la violencia tiene un origen biológico. Eso creo que ha sido una parte fundamental para entender que la violencia no viene desde este origen, ¿no?, casual de la biología hormonal, sino tiene que ver más bien con un constructo. Y otra de las cosas que quería comentar es que, si bien lo comentó la doctora Melissa en la sesión pasada, creo que también es importante justo el llevarnos en la cabeza la tarea de cómo aterrizar, ¿no? Porque al final del día, aquí podemos plantear como algunas estrategias que permiten generar que la banda, los camaradas, se permeen de esta perspectiva de género. Sin embargo, el aterrizarlo y el que el día a día en verdad haya un ejercicio de equidad de género es complejo, porque te encuentras justo en todos los ambientes y en todos los espacios en los que convivimos como seres humanos. Te puedes encontrar justamente con estas situaciones, ¿no? De tu compañero igual y hace comentarios que no tienen sentido, y no solo eso, sino tú ya logras percibir el ejercicio de la violencia, que no solamente es física, sino que también puede ser simbólica y que tiene que ver con estructuras de poder, y que en verdad esto cada vez se vuelve como más complejo porque logramos entender más, pero que al final del día eso es lo que nos tendríamos que llevar a la cabeza, el cómo aterrizarlo y cómo ejercerlo en el día a día, los 365 y en todos los espacios, ¿no? No nada más venir a hablar aquí y decir, ay, sí, es que la perspectiva, sí, ay, no, la violencia. No, en realidad, ¿cómo hacemos para que justamente podamos erradicar esto? Pero reitero, creo que quitar el énfasis en que lo biológico viene de la mano con la violencia es algo como muy clave, ¿no? Gracias. Rescatar las violencias que hay en los diferentes lugares, porque por ejemplo en lo académico a lo mejor ni siquiera es un hombre el que te violenta, ¿no? O sea, es una congénera, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos, pues sí, una socialización en la escuela, en la familia y en lo laboral y en todos los espacios, ¿no? O sea, porque está metida en la religión, en las instituciones, o sea, está tejida todas estas redes o estas instituciones, pues, con la violencia, ¿no? La violencia de género como sustrato, ¿no? Hay un investigador que dice que la masculinidad se construye en 3 violencias: la fundamental, la violencia contra las mujeres, la homofobia
y la violencia contra sí mismo, que es no mostrarse emocionalmente, ¿no? Entonces, mientras no cambie eso, pues no cambiamos, ni vamos a erradicar más nada, vamos a transformar en otras modalidades de violencia, ¿no? Ya se ve ahora la violencia en el celular, en las relaciones de pareja, en las relaciones. Gracias. ¿Es que era una pregunta del público? Dos preguntas. Tres. Daniela, por favor, si quieres. ¿No? Meli, bueno, gracias. Sí, en esta parte, y retomando lo que comentaba Vale, entonces hay un problema fundamental que es cómo nos acercamos para que los estudiantes a quienes estamos formando estén involucrándose en estos temas. En el seminario de violencia, que estamos cumpliendo 18 años, ¿no? La gran mayoría de las mujeres son mujeres las que trabajamos el tema de violencia, y queda como ausente justamente los varones, ¿dónde están? ¿No? Cuando nosotros nos preguntamos cómo entonces, ¿no?, acercarnos, cómo entonces desde la parte académica, cómo ir involucrando, porque bueno, es un factor importante, ¿no?, y lo sabemos, quienes son lamentablemente los que ejercen estas violencias y demás, lo vemos en el país, esta violencia que se vive, pues efectivamente la gran mayoría de los perpetradores son varones, y lo sufrimos las mujeres, ¿no? Somos quienes estamos en esta parte. Entonces ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo entonces hacerlo? ¿Cómo invitar a los varones? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo empezar, ¿no?, desde esta mirada de perspectiva de género, que no, efectivamente no se habla solamente de mujeres, sino que estamos involucrados todos, y que creo que ha habido una gran ausencia por parte de la academia, ¿no?, para justamente acercar, invitar, y habría que preguntarnos qué es lo que está sucediendo, cómo no estamos llevando un mensaje de forma adecuada, que los compañeros no están. En la especialidad en antropología forense, la gran mayoría son hombres, ¿no? La gran mayoría de los estudiantes son hombres. Material. Sí, y entonces ahí quedarían como estos pendientes, pues, porque creo que es una labor desde la propia institución. Y nada más comentario. Creo que va más allá, porque nosotros hemos experimentado con uno que otro hombre que entra a los ámbitos, y cuando cuestionamos las violencias y se las mostramos del día a día, esos micromachismos, no dan crédito, o sea, ellos no lo reconocen como violencia, sino como su parte de ser, ¿no? Entonces se quedan con los ojos cuadrados. Entonces creo que hay que desarticularnos como nos desarticularon a nosotros, para que vean sus propias violencias, ¿no? Un ejemplo muy curioso era en el mismo seminario, ¿no?, que servíamos café o algo, y los compañeros se paraban y se iban, ¿no? Y nosotros, aquí todos lavamos nuestras tazas, ¿no? Y era como llamaba la atención esa parte, ¿no? Y peor aún, cuando tomaron la ENA, las feministas estas radicales, a todas las profesoras nos decían, señoras, sálganse señoras, ¿no? Y a los profesores les decía, sálganse profesores, y lo peor, o doctores, ¿no? Y al otro día les llevaron la torta, ¿te acuerdas? O sea, es que sí. Entonces dices, eso no es, ¿no? Eso no es. Posicionémonos bien y no aprendamos feminismo en memes, ¿no? Hay que entrarle. Hola, buenas tardes, felicitarles por la mesa. Y pues bueno, yo soy estudiosa de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, ¿no?, con todas estas investigaciones, todo este repositorio, digamos, de conocimientos que tiene en particular además esta rama, ¿no?, que es la antropología física? Porque pensaba ahorita que las escuchaba pues en dos estudiosos, una Rita Segato y del otro lado Sayak Valencia, ¿no?, con todo esto de necropolítica y cómo se vive en la frontera norte de nuestro país, y cómo pues ha fracasado, ¿no?, la política, más allá de la seguridad. Yo no sé si de la prevención, porque creo que la prevención ha fallado en muchas cosas, no nada más en la seguridad, pero entonces, ¿cómo podríamos aprovechar, ¿no?, todo esto que sí se hace de investigación
en el instituto, en las escuelas, ¿no? Para quizá proponer, y por ahí en la mesa anterior decía la doctora Melissa, de este sentido social de la institución que fue conformadora del Estado mexicano, ¿no? Y ahora que este es otro Estado mexicano donde está atravesado por todas las violencias, entonces ¿cómo puede contribuir, ¿no? el instituto para, les digo, no sé si una política de prevención, si una política de seguridad o qué podríamos hacer, ¿no? como contribución para, pues bueno, que todo el conocimiento sirviera para ir cambiando, ¿no? Decían en la reconstrucción del tejido social, esto de estos machismos cotidianos que a veces igualmente las mujeres los decimos, los actuamos, los hacemos, ¿no? Entonces... Desde el momento que le escucho me viene a la mente una cosa que hace tiempo había observado. Primero, el instituto siempre en toda la reglamentación, incluso el propio reglamento general académico del INAH, señala como uno de los objetivos la salvaguarda del patrimonio, ¿no? Con excepción del reglamento de posgrados, que se refiere a problemas nacionales, de emergencia nacional, ¿no? Entonces creo que para empezar habría que cambiar como esa visión, no me refiero tal vez ya ahorita a lo institucional, pero sí como cada uno de nosotros como investigadores, como haciendo parte de, pues pensar que no nada más estamos con esta visión del trabajo sobre la salvaguarda del patrimonio. Y la otra es la vinculación en los diferentes espacios, por ejemplo en que pude participar del Consejo Nacional Ciudadano y de otros lugares, siempre se está volteando a decir, bueno, ¿quién ha dicho de tal lugar, ¿no? ¿Quién ha dicho de las violencias en la Sierra Tarahumara? ¿Quién ha hablado de la violencia entre los Mazaguas? Y para mí era siempre muy fácil decir, pues la ENA, ¿no? O sea, vayan y busquen una tesis a la ENA, es que hay muchos investigadores trabajando décadas en ciertas comunidades. Entonces el tema es la vinculación y es algo que desafortunadamente no existe a nivel Estado. Si no se vinculan algunas instituciones de procuración de justicia que son la misma rama y que tienen que trabajar juntas, tampoco ha existido esa vinculación a nivel de instituciones como el INAH, con, por ejemplo, comisiones de búsqueda que están haciendo análisis de contexto, con fiscalías que tienen que hacer obligadamente análisis de contexto social para el tema de las macroviolencias. Entonces, todo esto creo que se subsana así, vinculándose, pero si nos esperamos a que haya un convenio entre instituciones, a que haya esas reglamentaciones, aquí nos vamos a encontrar dentro de otros 15 años, ¿no? El tema es, creo yo, hacer estas vinculaciones entre colegas, ¿no? Entre quienes se sabe que se necesita aquí y acá se tiene, hay que hacer esa vinculación, porque en verdad que se puede aportar mucho, ¿no? Y quería, también hace rato comentó Lupita acerca de el tema de cómo involucramos a los estudiantes. También hay que reconocer que cuando estamos como en la escuela, en este tema de docencia, pues hay una distancia entre profesor y alumno. Entonces también ellos perciben una relación de poder y en tanto no generemos empatía, nunca vamos a generar discusiones lo suficientemente abiertas para poder hablar de la violencia, ¿no? En la materia optativa que tengo ya un rato dando, que tiene que ver con antropología forense y derechos humanos, cuando empezamos a hablar de violencia, yo creo que así se sentían los compas comunistas de los 60s, ¿no? Como que todo el mundo se ponía así, de qué nos va a decir, y no quieren hablar, no quieren participar. Entonces también hay que reconocer que tenemos que generar empatía, ¿no? Que tiene que disolverse esa distancia que se ha generado entre maestro, alumnos, ¿no? Entre profesores, investigadores, con alumnos, con tesistas, porque en verdad se da esa violencia, ¿no? De decir no quiero confrontarlo porque va de por medio mi trayectoria académica, ni siquiera mi calificación, ¿no? Sino lo que viene en adelante para mí en la escuela. Entonces creo que también si queremos hacer este rompimiento de acercarnos, pues hay que empezar por generar empatía. Bueno, yo voy a dar algo. Creo que es bien complicado lo que dices, ¿no? Porque al final de cuentas a veces no vemos que hay unas lógicas globales muy perversas que han sustituido el valor humano al de simple mercancía y hoy nos venden como partes de refacción humana, como trata, como no, o sea, miles de industrias en donde el ser humano es la carne de cañón, ¿no? Es muy
difícil porque es a nivel global, pero yo creo que a nivel cultural y a nivel institucional, y sobre todo porque poblaciones vivas en la antropología física son poco reconocidas, ajá, tendremos que pugnar por la categoría de patrimonio corporal, o sea, para restituir este valor moral, humano, al ser humano viviente, actual, ¿no? Y meterlo, o sea, las legislaciones que sean, pero hacer como un apartadito. No digo que cambiemos la ley orgánica porque sería meter al INE en problemas, pero creo que habría que trabajar esto, restituir el valor, pues, del humano, como es restituir el valor de la naturaleza y la ecología y, ¿no?, toda esta parte que hemos malamente degradado los seres humanos. Pero creo que nos queda un trabajo fuerte de mostrar cómo las marcas sociales, los problemas estructurales, la pobreza, la desigualdad, pues merma los cuerpos. Hay diferenciales de vivir y de morir cotidianamente, ¿no? Y eso yo creo que merece replantearse, pues, en esta sociedad. Gracias. Pues muchísimas gracias a nuestras dos ponentes invitadas el día de hoy. Bueno, estamos cerrando con esta mesa ya la jornada de género, equidad e inclusión. Por cuestión de tiempo, me parece que ya necesitamos cerrar en este momento la sesión, disculpen por favor, pero esto da motivo a que nos juntemos de nuevo y pues demos paso, ¿no?, a la creación de estas mesas, no solamente como parte del instituto en general, sino con la perspectiva de involucrar a los y las estudiantes de antropología y pues a darle paso, ya que todo el mundo empezó a decir sí, hay que hacer esto, hay que hacer el trabajo, pues hagámoslo, ¿no? Pues muchas gracias a la gente que está presente y también a la gente que estuvo con nosotros en redes sociales y pues hasta luego, que estén bien, buenas tardes.